Hola, soy Brandon Origo y este es mi trabajo integrador para inteligencia artificial. Está titulado Manusita. Es un juego basado en los juegos de terror estilo Slenderman de su época. El juego consta de de un menú principal con un botón de créditos, un botón de nuevo juego y un botón de exit donde vas al juego, ves los créditos y salís del juego. Tenemos al personaje en la escena principal, que el personaje puede moverse con WSD, tomar objetos con la E y usarlos con la F. Puedes encontrarte cristales en el suelo que el fantasma va a escuchar cuando los pisas. La sal, cuando la usas, el fantasma queda atontado. Después lo vamos a ver. Obstáculos, que son todas las cosas que están en la casa destruyéndote el camino. Llaves para abrir puertas. Puertas, que también son los obstáculos más importantes, pero si no los abrís, no podés encontrar la llave. Y un escondite para poder esconderte del fantasma. Que su funcionalidad es cuando el fantasma te está siguiendo, te va a encontrar de igual manera, pero si el fantasma no te vio, va a moverse sin problemas. Bien, tenemos la casa donde el fantasma va a merodear en busca de cualquier intruso que esté. Es una sala, un comedor, una cocina, una entrada, una despensa, un armario y una lavandería, separadas por sus puertas, sus respectivas puertas, siendo la puerta final la entrada. Tenemos la escena de créditos que va solamente a entrar a la página de GitHub con los créditos. Tenemos la descripción del personaje, que en este caso tiene el del personaje enemigo. Este es el enemigo. Tenemos sus distintos estados. Patrol, que lo que hace es merodear por distintas partes de la casa en busca de algún intruso. Alterado, que lo que hace es que cuando deja de seguir al jugador, empieza a girar sobre su eje buscándolo. Tenemos Chasing, que lo que hace es cuando ve al jugador empezar a seguirlo. Tenemos Stop It, que cuando el jugador usa la sal, es uno de los objetos que había comentado antes, el fantasma queda quieto en el lugar durante un rato y empieza a estar en estado alertado. Y por último tenemos la 1314. La 1314 es una habilidad que tiene el fantasma que cuando vos te acercas demasiado, el fantasma puede elegir ignorarte, comillas, comillas, e ir al punto más cercano que tenés y empezar a seguirte. Es como un baiteo que hace él. Tenemos el idle, por parte del personaje jugador, tenemos el idle, que es cuando no está haciendo nada. Tenemos el moving, que es cuando el jugador empieza a moverse. Tenemos el hidden, que cuando el jugador se acerca a un lugar para esconderse, el jugador se esconde. Tenemos el dead, que cuando el fantasma lo toca lo mata. Y use item, que es cuando el jugador usa la sal que está repartida en el mapa. Bien, vayamos al código. La casa está así. Me faltó ponerle el techo. Les prometo que voy a ponerle el techo en la build. Va a ser la build 1.1 porque ya había subido la build anterior. Pero bien, quitando bromas, tenemos el personaje principal. El personaje principal tiene su player controller, que lo único que hace es controlar la cámara para darle movimiento. Tenemos también en el character, el first person character, que tiene el pleasure movement. En el pleasure movement tenemos los estados del personaje. Tenemos varias otras cositas más. Ups, I'm sorry. Tenemos en el start, se crea el listado de llaves, el estado actual que es idle, porque no se está moviendo, el start, que es una animación que tiene en el inicio del juego, tenemos el final de la animación, cuando cambia de estado, tenemos un update donde mueve al personaje y también lo que hace es revisar si el jugador lanzó la sal. La sal debe tener más de una para poder instalarse en el suelo y lanzársela al enemigo. Realmente la suelta en el suelo y si el fantasma la pisa queda atontado. En caso de que sea una llave el objeto que está tomando, se guarda en el inventario. Enemy Controller, vamos por partes, ¿no? Tenemos el Enemy Controller. El Enemy tiene su controlador con distintos puntos que están repartidos por el escenario. Los puntos son estos. Va a dar vueltas por todos estos lugares en busca del siguiente punto. Ese es el sistema de patrol que tiene. El personaje tiene un Player Controller. Perdón, este es el personaje principal. Acá, el fantasma tiene un enemy controller, ahora sí, donde tiene también sus estados, Patrol alterado, Cheesing, Stopped y 1314. Patrol lo que hace es directamente ir al siguiente lugar, al siguiente waypoint. Alterado lo que hace es que cuando está alterado empieza a girar sobre su eje durante un par de segundos. Cheesing es otra función que lo que hace es seguir al jugador sin parar. Stopped es una función que para al enemigo durante un tiempito. Y por último tenemos el estado 1314, que es el más interesante, que lo que hace es buscar la ubicación más cercana al jugador
Y el fantasma, en vez de seguirte a vos, va a ir a ese punto y te va a empezar a seguir en ese momento. Todos terminan en un wait, que cuando se termina el tiempo de reacción, pasan de, si estaba stopped, va alterado, si estaba chiseando, también pasa alterado, y si está alterado, va a pasar a patrol. El más interesante es el 13-14, que va a pasar a flanqueo, o sea, entra la función flanqueo. Luego de eso, cuando termina de llegar al punto, va a empezar a chisear, y cuando chisea, va a pasar al estado alterado, y por último al patrol. Tenemos los colliders del fantasma que están dentro del fantasma. Tenemos dos tipos. Tenemos el tipo de búsqueda, que mientras el jugador esté dentro de esta esfera, te va a buscar sin importar qué. Y el killer, que cuando el jugador choca, colisiona con este colisionador, mata al jugador. Los objetos que están repartidos en el mapa son los vidrios, que estos vidrios son un objeto que si el jugador pisa, le setea el estado de cheesing al enemigo. Tenemos también la sal, que también está repartida por el mapa, por todos lados. Bueno, eh, perdón, las llaves están repartidas por todos lados, la sal está en la mesa y en otro lugar secreto. Que lo que hace es que cuando lo setea, directamente le da una sal al jugador para poder usarla. Después están las llaves. Las llaves están repartidas por distintos puntos del mapa. Las llaves lo único que hacen es tener el código de la puerta y cuando te acercas a la puerta, comparas si es la misma puerta y abre la puerta. Después tenemos el escondite, que es el desk, que cuando el jugador se acerca tiene la opción de esconderse. Eso sería básicamente el juego. Los dejo para que lo prueben y lo jueguen por sí mismos, así van encontrando ahí uno que otro secretito. Les dejo... Ah, y el menú. Claro. El menú es simplemente tres botones, New Game, Credits y Exit. Les dejo con la escena inicial del juego. Vamos a maximizarlo para que sea más interesante. Ups. No, spoilers. Maximizar. Pim. Taca, taca, taca. Entras al mundo y... ¡Paz! Se cierra la puerta. Y eso es todo. Un gusto haber cursado su materia.